Buenos días, maestro. Esta es la actividad 7, medición de caudal, de la materia de instrumentación. Mi nombre es Alejandro García García. El tema a exponer son los elementos medidores de Coriolis. Un medidor Coriolis se basa en los principios de la mecánica del movimiento. Cuando el líquido del proceso ingresa en el sensor, se divide durante la operación. Una bobina impulsora provoca que los tubos oscilen a su frecuencia de resonancia natural. A medida que los tubos oscilan, la tensión generada en cada bobina pick-off produce una onda sinusoidal. Esto indica el movimiento de un tubo en relación con el otro. La demora entre las dos ondas sinusoidales se denomina delta T, la cual es directamente proporcional al caudal másico. El medidor de flujo de masa tipo Coriolis identifica el índice de flujo midiendo directamente la masa de líquidos en una amplia variedad de temperaturas con un alto grado de precisión. Para los líquidos que están compuestos de dos líquidos o un líquido son sólidos suspendidos, el cual Coriolis puede derivar la concentración y la masa de cada líquido en función de las medidas de la densidad. Además, el diseño de flujo abierto y sin obstrucción del medidor permite que sea apto para una variedad de líquidos como fango y otros líquidos viscosos no conductores que son difíciles de medir con otras tecnologías. El rango. Los caudalímetros Coriolis son muy importantes en una multitud de aplicaciones de medición de caudal, con la oferta de una amplia variedad de tamaños de líneas, la rangeabilidad y la precisión en la medición de caudal. Estos medidores son aptos para muchas industrias y pueden medir velocidades de caudal que van desde algunos gramos por hora hasta 120.000 libras por minuto. Los medidores Coriolis tienen un rango amplio y dinámico debido a la naturaleza lineal de la señal creada mientras se mide el caudal. Las ventajas. Las ventajas del diseño de flujo abierto y sin obstrucción, funcionamiento con bajo mantenimiento y sin partes móviles, opciones de red, Modbus RTU, Modbus TCP sobre IP, Hard R y Ethernet y entre P. Herramientas avanzadas para diagnóstico de líquidos, control PID y de dosificación. Especificaciones. Tamaño de la tubería, 1,16 décimas de pulgada. Precisión de líquidos está entre más o menos 0,1% de índice de flujo. La densidad se mide hasta en más o menos 0.0005 gramos por centímetro cúbico. Cero estabilidad hasta más o menos 0.025% a escala completa. Repetibilidad hasta más o menos 0.5% de índice de flujo. Rango de temperatura del proceso es menos 40 y tantos grados Fahrenheit. Material húmedo, acero inoxidable de 316 L. Área general o ubicación peligrosa. Las aplicaciones. Los medidores de masa Coriolis pueden medir de manera directa y precisa el flujo de masa de los líquidos en una amplia variedad de temperaturas de líquidos y viscosidades. El ejemplo son grasas y aceites vegetales, suspensiones homogéneas y fango, adhesivos y pegamentos o material de unión, revestimiento y endurecedores, colorantes, fragancias, vitaminas y otros aditivos, petróleo y combustibles. Funcionamiento. Los flujos de los medidores de flujo Coriolis miden simultáneamente la tasa de flujo de masa, la densidad y la temperatura a medida que el líquido fluye por el tubo sensor vibratorio. Las fuerzas inducidas por el flujo hacen que el tubo se tuerza un poco. Estas pequeñas deflexiones son medidas por detectores cuidadosamente ubicados. Ocurre un desfase entre las señales del detector que es directamente proporcional a la tasa de flujo de masa. A medida que la densidad del líquido varía, la frecuencia resonante en la cual el tubo vibra cambia y también es medida por los detectores. La temperatura es medida por un RDT interno para calcular los efectos términos en la frecuencia de vibración del tubo. Aquí tenemos algunos tipos de mediciones. La tasa de flujo de masa es derivada del desfasaje entre las bobinas de detección de entrada y salida.
La densidad, derivada de la frecuencia de vibración, y la temperatura, se mide y se usa para corregir los cambios de rigidez de los tubos vibratorios. Aquí tenemos algunas imágenes que lo explican. El desfasaje marca cómo es con flujo y sin flujo, visto desde adentro. Medidor Coriolis RCT-1000. Todos los medidores de flujo de masa Coriolis RCT-1000 vienen con el software RCT Console. El RCT Console está específicamente diseñado para brindar a los usuarios una flexibilidad operacional máxima y facilidad de uso, al permitir a los usuarios un acceso rápido para configurar los parámetros de medición a través del software RCT Console o a la interfaz LCD en el transmisor. Se puede configurar el medidor para medir el flujo de una cuestión de minutos. El software RCT Console ofrece mucho más que funciones de configuración. Los usuarios pueden obtener registros de datos avanzados y análisis de tendencia de rendimiento, así como una verificación de sistemas provista por la exclusiva función Halt Track. Aquí les presento, aquí tengo un pequeño video, pero dura 7 minutos. No, más bien dura 3 minutos, pero sería muy largo para poner en el video. Era el video muy largo.